Hola a todos nuestros televidentes, nuevamente les traemos el abogado a su hogar, el abogado a su casa y nos acompaña el doctor Fabio Orlando Soler. Recordemos que él es especializado en Derecho Civil, Penal y Familia y hoy nos trae un tema muy importante que se toca no solo en el municipio de Zipaquirá, sino en todos los municipios y es muy importante cuando hay una herencia, cuando queremos tener una propiedad, que es el tema de las maneras de adquirir el dominio. Doctor, bienvenido y cuéntenos acerca del tema que hablaremos el día de hoy. Daisy, muchas gracias. Y a nuestra excelente audiencia, muy buenos días. Pues la pretensión es llegar con soluciones sencillas, en lenguaje coloquial, pues que dejémosle el código al abogado, pero en lenguaje coloquial mostrarle a nuestra querida audiencia cuál es el vicio continuo, reiterativo que se da frente a los derechos reales o a las maneras de adquirir el dominio de las cosas en nuestro diario vivir. Muchas de las problemáticas que se conocen empiezan en las sucesiones. Y yo digo coloquialmente que el requisito para una sucesión es tener un muerto. Si no, no se puede hablar de sucesión. Es inexacto decir es que mi papá me heredó. Los vivos no heredan. Los vivos venden, donan, permutan, etc. Los únicos seres que heredan son los muertos. Desde ese punto tenemos ya una premisa. Otro aspecto importante, el abuelo le dejó a su hijo un fondo, un terreno, una finca, una hacienda que traía también de sus padres, pero venían en posesión. El dominio se adquiere a través de la posesión, ya decíamos, la prescripción, la compra, la oblación y otras tantas figuras que para el caso solo llevaré dos, la prescripción y la herencia. Entonces, una vez se causa la herencia, es necesario abrir el proceso sucesoral. Pero antes de eso incluso habría que ver cuál es la situación jurídica del predio consultando el certificado de tradición y libertad, porque es aquí muy frecuente, pues que como ahí vivieron mis abuelos, eso no es ser propietario, eso es ser poseedor. ¿Cuál es el propietario entonces desde la óptica jurídica y donde yo puedo reclamar derechos frente a ese fondo? El que aparece inscrito en el registro de tradición y libertad, en el certificado de tradición y libertad que lo acredita o como dueño de la propiedad de ese predio o como nudo propietario. ¿Qué es eso? Apenas posee, pero no tiene el título justo. Entonces, ¿cuál es la dinámica necesaria para evitar dolores de cabeza hacia adelante? Es necesario abrir el proceso de sucesión que tiene dos matices, de manera voluntaria ante notario o litisconsorcialmente ante juez de familia. ¿Cuándo una y cuándo la otra? En el caso de sucesión notarial, que todas las personas beneficiarias del derecho que les causa su padre o su madre, estén de acuerdo. Listo, entonces, de manera privada, en asesoría del abogado, hacen un inventario de los bienes o del único bien y cómo nos lo vamos a repartir. Y esa historia escrita es la que yo le llevo al notario como abogado, debidamente facultado con el poder que cada uno de los beneficiarios me debe dar. Y eso es una sucesión muy breve, muy rápida. La otra, litisconsorcialmente, o es decir, ante el juez, cuando basta que uno esté en desacuerdo, o por la cantidad de dinero que le toca, o por la cantidad de terreno que le toca. Entonces dice, yo no estoy de acuerdo con esa partición que se está haciendo por mis hermanos, y entonces recurro a la jurisdicción, recurro al juez e inicio el proceso de sucesión contenciosamente. En ese desarrollo podemos tardar 4 o 5 años. Mientras que en la otra podemos tardar 2 o 3 meses. ¿Por qué la otra tan lenta? Porque ese día la señora tenía que poner los animales a la sombra y no vino a notificarse. Porque ese día tenía el bautismo de no sé quién en otro municipio y se fue y tampoco vino a notificarse. Pasará 2 meses o más para que vuelvan a citarlos a que se notifiquen de la existencia del proceso sucesoral. Y como van en desacuerdo, casi siempre va cada uno con un abogado. Y por Dios, pongamos de acuerdo a 3 abogados,
para no decir a 5, o a 8 o a 11, que son esas sucesiones con muchos herederos, entonces generan esa problemática. ¿Cuál es la recomendación? Ponerse de acuerdo. Pero entonces viene aquí la situación de la titularidad en el bien. El abuelo no tiene justo título, transmitió una nuda propiedad, tampoco existe justo título, y entonces los herederos, ¿qué reclaman? Aquella mera expectativa que ese bien genera para ellos. Por eso incluso en texto de demanda, que tenga o llegare a tener. Porque si ya cuando se va a materializar la legalización del predio, vemos que el 80% del predio es del Estado, pues nunca se podrá adquirir esa posesión o esa propiedad o nada, porque el Estado fue pasivo y descuidado en sus bienes a través de los municipios y no los reclamó. Pero cuando yo voy a reclamar la titulación de ese bien, el Estado dice, un momento, señores, que los bienes del Estado no prescriben y usted no podrá reclamar. Entonces nos queda un 20% del fondo para distribuir entre los herederos. Que pueden ser bastantes, como lo dijo anteriormente. Que pueden ser bastantes. Entonces el paso inicial, y aún con los padres vivos, miremos el certificado de tradición y libertad del predio, a ver cuál es la situación jurídica de él. No existe título, he tenido casos en que solamente, ni siquiera tienen el folio de matrícula inmobiliaria, sino anotado en el libro 10, en el folio 108 del tomo 4. Eso no es propiedad, eso no es tradición. Entonces, esa es la recomendación, acudir a los servicios del abogado para aclarar esa situación, para que leyendo el certificado de tradición y libertad le diga al consultante, mire, su predio está bajo esta circunstancia, y para que los herederos puedan acceder a la propiedad, al justo título, se requiere esto y esto y esto, y se va a tramitar a través de esta o aquella acción. O sea, lo primero que toca tener en cuenta, entonces, el certificado de libertad y tradición, a nombre de quién está el predio, y ahí sí puede heredar lo que tiene que heredar de este predio. Una cosa, digamos que hay una persona, uno de los hijos que vive con su padre todo el tiempo y ya se atribuye el predio para él. Eso no se puede hacer, siempre se tiene que distribuir. Ahí ya saltamos al terreno de la prescripción adquisitiva del dominio. Pero aquí no podríamos decir prescripción adquisitiva de dominio porque quien lo posee, lo disfruta, lo usufructúa, es un poseedor, no un propietario. Okay. Eso es muy importante para que todos nuestros televidentes lo tengan en cuenta Es un propietario. a la hora de, digamos, reclamar la parte de herencia como hermano que nunca ha vivido con su padre y la persona que se ha vivido todo el tiempo con su padre. Ahora, es que aquí se confunden dos temas en derechos. Yo, hijo, me quedo con mi padre toda la vida. Eso es una bondad de mi corazón hacia mis padres. Y de pronto, no leo yo allá adentro la expectativa de que si yo soy el que me quedo aquí, me quedo por encima de mis hermanos con todo. No, porque es que mientras la persona que posea o sea propietaria del predio viva, él dispone, de acuerdo al precepto constitucional, de sus bienes como pueda. En Colombia la propiedad privada es un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental lo ejercen mis padres respecto de los hijos. La obligación legal o voluntaria de los padres se extingue cuando yo adquiero la mayoría de edad o siendo estudiante puedo ir hasta los 25 y no más. De ahí para allá es mera liberalidad de mis padres seguirme manteniendo o no. Yo cumplí mi mayoría de edad y la ley habla de la emancipación. Me fui y mis papás no tienen obligación conmigo. Legal. Podrían tener obligación moral o gratitud o son afortunados si tienen bienes. Mi hijo, yo le voy a dejar a su merced esto, o mi hija, pero no están obligados por ley, es pura liberalidad de ellos disponer libremente de sus bienes, de su patrimonio. Bueno, abogado, ¿qué otras recomendaciones ya finales se le pueden dar a todos nuestros televidentes respecto a este tema tan importante que son las maneras de adquirir el dominio? Si el padre recibe de su padre como posesión y el señor fallece o quiere legalizar su predio, de su posesión hay que iniciar el proceso posesorio. ¿Qué es esto? A través de la demanda que se presenta ante el juez, dependiendo de la cuantía, civil municipal o civil circuito, la pretensión de que me declare como continuidad la posesión que tenían mis bisabuelos.
y tiene unos requisitos que pues ya son objeto de demanda y son los gajes de que tiene que desempeñarse el abogado frente a ese tema, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? El juez en su sentencia va a declarar que Juan Pérez adquiere el dominio del bien por prescripción adquisitiva y lo declara dueño, ahora sí dueño, no poseedor, dueño, y está legalizado el predio. Con todas las arandelas que eso parece, aquí la explicación es plana, tranquila, pero cuando ya va uno al terreno, cuando va a documentar el tema, se da cuenta que tiene muchas cosas por acopiar para que el juez reconozca ese derecho. Bueno, doctor, ya para finalizar, este es un tema muy amplio que gastaríamos mucho tiempo y muchos programas para poder explicar a las personas acerca de las maneras de adquirir el dominio. Las personas que estén interesadas en conocer esto, en estar más a fondo acerca del tema, ¿a dónde se pueden comunicar con el doctor? Listo, tenemos 2 canales, o 3 incluso. A través de mi correo personal, Fabio, con B larga, FabioSolerDefensor@gmail.com, o al número telefónico 319-275-2401, o previa cita en mi oficina que está en el Centro de Negocios Casa de los Virreyes, oficina 219. Allí atenderé sus inquietudes, les daré las explicaciones a que haya lugar y miramos cómo avanzar. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales y vamos a regresar con otro tema también muy importante que es acerca del servicio doméstico. Y recuerden que si también tienen preguntas acerca de los 2 temas que tratamos el día de hoy, se pueden comunicar con nosotros al 851-6089, dejarnos sus inquietudes y nosotros vía correo se las vamos a enviar a nuestros abogados que nos acompañan en nuestros programas o también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Aprecus Canal 5 o en Twitter, Aprecus Allá al Piso TV. Entonces ya volvemos con otro tema importante para todos ustedes. Bueno, y seguimos trayéndoles a todos ustedes el abogado a su hogar para que conozcan diferentes temas que son muy importantes a la hora de exigir sus derechos y también de cumplir sus deberes. Y nos acompaña el día de hoy la doctora Livia Esperanza Romero. Recordemos que ella es especializada en seguridad social y derecho laboral. Doctora, bienvenida y bueno, hoy hablaremos acerca de un tema también muy importante, es conocer acerca de los derechos y deberes que nosotros tenemos a la hora de contratar una empleada de servicio doméstico. Entonces, ¿a quiénes se les considera empleada de servicio doméstico primero que todo, doctora? Muchas gracias por la invitación y es muy grato para mí poder aportar a la comunidad algo de mi experiencia y de mi conocimiento, porque pues, la ley está en los códigos, pero la experiencia y el vivir este tipo de problemática a veces, pues le puede uno llevar a las personas, darle como esos consejitos y esos tips para que entendamos esta forma de contratación. Bueno, me decía que quienes se consideran empleadas del servicio doméstico. Miren, no todas las personas que están trabajando, es un grupo específico de trabajadoras en su mayoría, ¿sí? Sí encontramos muy pocos hombres empleados del servicio doméstico, pero los hay. Pero entonces es un grupo mayoritario de mujeres trabajadoras que de manera personal ofrecen sus servicios a otra persona natural, eso es muy importante, no a otra persona, a las personas que están en el hogar, porque si la persona va a ofrecer los mismos servicios en una empresa, ya no se va a llamar empleada del servicio doméstico. Entonces, son aquellos servicios que se ofrecen de manera personal a otra persona natural, a una o a varias, para realizar tareas de la casa, lavar, cocinar, hacer aseo, cuidar niños, ¿sí? Todas las tareas relacionadas con las labores del hogar. Eso es bien importante dejarlo claro, para que no se preste a confusiones, porque es que la mayoría de las personas, y me incluyo, vemos esas tareas del hogar como que no son trabajo, pero que son un oficio que muchas veces no nos gusta hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos
porque no nos queda el tiempo o porque simplemente no queremos hacerlo. Entonces se contrata a una persona que venga a reemplazarnos en esas tareas que tendríamos que hacer nosotros. Entonces eso es bien importante. Doctora, yo tengo una pregunta y yo creo que muchas personas naturalmente dicen, digamos, yo tengo una persona, yo contrato una persona o la llamo cada 8 días para que me planche la ropa en mi casa. Se puede, digamos, pagarle su día, digamos 25.000 pesos porque me planchó la ropa este sábado y en 15 días vuelvo y la llamo para que me planche y le pago otros 25.000. O tengo yo que firmarle un contrato. ¿Cuáles son las modalidades del contrato? Son dos cosas ahí bien importantes que hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque es un tema que en este momento nos está causando como mucho pánico a todos, porque dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo contrato? Mejor no traigo a nadie, prefiero yo misma hacer mis oficios y no buscarme problemas. Bueno, pienso que lo ideal es que nos eduquemos, que esto es un proceso, porque pues hasta hoy es que empezamos a escuchar que esto es un trabajo, que son contratos, que hay que cumplir, que hay que pagar seguridad social, que nos pueden demandar. Entonces ya uno dice, bueno, ante esto sí prefiero quedarme tranquila. Entonces es educarnos y entender que así como nosotros salimos a un trabajo, también las personas que van a ayudarnos a nuestra casa cumplen un trabajo muy importante y que también tienen los mismos derechos que nos tienen que reconocer a nosotros donde nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿sí la puede contratar? Claro que sí, no es que se acabó el trabajo para las señoras del servicio doméstico, no, al contrario, es relajémonos, entendamos y actuemos, ¿sí? Es la invitación. Entonces, puedes llamarla, pagarle la suma que me estás diciendo, sin ninguna angustia. Si es permanente, si es habitual que esta persona, que Juanita vaya a su casa, le haga la labor de planchado cada 15 días o cada 8 días, si quieren lo pueden manejar a través de un contrato de trabajo, ¿sí? Es un contrato sencillo, donde quede especificado que va a venir tantos días al mes y que por eso va a recibir la suma de tanto. Entonces, y no hay problema, ¿sí? Entonces, me gustaría ahorita ya empezar de pronto a contarles más sobre cómo podemos contratar. De este ejemplo, miremos cómo se pueden contratar, porque es que no todas las señoras del servicio doméstico van por días, ¿sí? Podemos contratarlas de tiempo completo para que vengan todos los días a trabajar de lunes a viernes, por ejemplo, o de lunes a sábado, y duerman en su casa y por la tarde se vayan a su casita. Esa es una manera. Entonces, este es un contrato de trabajo normalito. La señora va a cumplir su trabajo viniendo todos los días. Las señoras pueden estar internas también, ¿sí? O sea, la persona vive en nuestra casa, ¿sí? Pero no por eso se convierte en una arrendataria, no por eso se convierte, es una trabajadora que tenemos en nuestro hogar. Entonces debemos tener cuidado y cumplir también todas las obligaciones de cualquier contrato. Por ejemplo, en el tema de la jornada de trabajo, ¿sí? Estas personas no pueden trabajar por ley más de una jornada de 10 horas diarias, ¿sí? Como máximo. No es que empezó a las 6 y son las 11 de la noche y la señora todavía está atendiendo al último que está llegando porque a esa hora tiene que servir comidas, ya casi cuando le empata con el desayuno, ¿sí? Entonces se les debe respetar un horario de trabajo. Que la señora sus 10 horas como máximo le dan 8 de la noche, por decir algo. Entonces, si yo quiero y acuerdo con ella que me siga trabajando unas horas porque esa noche tengo una comida especial y necesito una ayuda, pues entonces tendrá que tomar nota y pagarle las horas extras como cualquier empleado. Eso es bien importante. Seguimos ahora con las señoras que vienen por días. Hoy es muy usual la modalidad que la persona dice, necesito que me ayude 1 o 2 días o 3 días a la semana. Entonces, ya es una trabajadora que se les llama por días, ¿sí? Y ¿qué me parece importante resaltarles a los
a la audiencia. Respecto a esta contratación, nosotros normalmente, como nos convertimos todos en empleadores, ¿sí? Somos todos sus empleadores, pero el salario básicamente, casi que no, que ellas son las que nos imponen el salario que debemos pagarle. Normalmente uno como que no tiene la posibilidad de decirle, bueno, le ofrezco, le pago, ¿le parece? No, mi tarifa es tanto y eso es. Y uno, como estamos tan necesitados del servicio, uno acepta y voy fácilmente, la tarifa puede estar por 40.000, 50.000 pesos un día de trabajo, ¿sí? Yo no digo que eso esté mal, está muy bien porque es un trabajo muy merecido, ¿sí? Pero resulta que esos 50.000 pesos que yo le estoy cancelando a la señora no me van a cubrir todas las obligaciones legales que yo tengo con esa trabajadora. Entonces revisen bien lo del salario, revisen muy bien el tema del salario, porque por ejemplo, para este año que tenemos un salario mínimo establecido por el Gobierno Nacional de 737.717 pesos, ¿sí? Y tenemos un auxilio de transporte de 83.140 pesos. Si yo divido 737.717 pesos, lo divido en 24.000, en 30 días, quiere decir que el día me costaría 24.590 pesos. Si tomo los 83.000 pesos de auxilio de transporte, pues igual el diario sería de 2.771 pesos. Entonces quiere decir que yo a una señora como mínimo, no es que no le pueda pagar más. Si yo pues tengo más posibilidades, pues seamos justos y paguemos lo justo. Pero como mínimo tendría que pagarle 27.361 pesos, sería el mínimo para una persona que va a ayudarnos a nuestra casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque adicional a eso, yo tengo que afiliarla, ¿sí? ¿Me puedo adelantar un poquito? Claro que sí. ¿Sí? Entonces, me parece importante dejarlo de una vez claro, porque además de pagarles, tengo que pagar los aportes a seguridad social, que eso me cuestan otra plata. Entonces, si le pago 50.000, le digo, la gente dice, le doy esa plata y eso es integral, ya a usted no más. Entonces, pues en esa postura, si nosotros no aceptamos, miren, mi recomendación es no contraten, no se metan en problemas, porque para eso estamos los abogados, ¿sí? Entonces, es mejor, para evitarse en futuros problemas, pues hacer las cosas al derecho. Bueno, esto como decíamos con el doctor que nos acompañó anteriormente de comerciales, es un tema muy, muy amplio y también muy importante tanto para las personas que contratan a una empleada como para los empleados. Doctora, ¿algún número de contacto donde la pueden localizar las personas que estén interesadas en conocer más este tema? Miren, mi número de celular es 310-807-7811. Mi correo es Livia con B larga, esperanzaromero@hotmail.com, liviaesperanzaromero@hotmail.com, y estoy ubicada en Zipaquirá, en el centro comercial Casa de los Virreyes, que es donde está ubicada la tienda olímpica. Estoy ahí en el tercer piso. ¿En horarios que manejo o no con cita previa? Prefiero hacerlo con cita previa porque tengo mi oficina ahí hace casi 20 años, pero no vivo en Zipaquirá. Entonces, para comodidad de las personas y mi comodidad, pero pues sí estoy 1 o 2 días, el día fijo que estoy en Zipaquirá es el día viernes, pero con cita previa pues también atiendo otro día. No, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en APRECUS y por supuesto de darle estas recomendaciones tan importantes a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias y espero de verdad, pues, este tema es bastante extenso y la idea es que me escriban, que pasen por mi consultorio y podamos aclarar y yo pueda de verdad serles muy útil en este tema de la contratación de las señoras de servicio doméstico, porque las oficinas del trabajo están disponibles para escuchar tanto a empleadores como a trabajadores, pero normalmente los que van a quejarse son los trabajadores. Entonces, si usted no tiene una prueba, si usted no tiene un contrato escrito, muy difícil va a ser que usted pueda demostrar
que lo que está diciendo el trabajador no es cierto. Y nuestra legislación protege muchísimo al trabajador porque es la parte débil de la relación laboral. Entonces, eso significa que lo mejor es aprender. Claro que sí, una buena recomendación para todos nuestros televidentes, y ya saben que si ustedes tienen alguna duda o inquietud en estos dos temas que tratamos el día de hoy, las maneras de adquirir el dominio o el contrato de los servicios domésticos, se pueden comunicar con nosotros también al 851-6089 o a través de nuestras redes sociales dejarnos sus preguntas y nosotros las pasaremos a los doctores que nos acompañan el día de hoy. Nos vemos en 8 días entonces.